Ya, comenzamos con BJTs. Entonces este es el capítulo 5 de 6. O sea, llevamos 4 capítulos, 2/3 del curso, tal vez un poco más. Y hoy día empezamos a ver el transistor de unión bipolar, que también le llamamos transistor bipolar. Muchos le llaman transistor y al MOSFET le llaman MOSFET. Y también le decimos BJT por Bipolar Junction Transistor. La lectura es Cedra Smith. ¡Ay, pregunta! ¡Wow! El MOSFET, de todas maneras. Son más baratos y yo en general opto por lo que me puede dar el mismo desempeño siendo más barato. ¿Cómo? ¿Para qué existen? Para cosas que los MOSFET no pueden hacer. Por ejemplo, para circuitos de RF que requieren, no sé, FT muy grandes o para circuitos de muy bajo ruido también. Estos son mejores. Si no, MOSFET. Cada vez la brecha está más corta. Y la brecha en plata también. Hacer BJT ya no es tan caro. Hay procesos BiCMOS. O sea, yo trabajo siempre con CMOS. Y CMOS más Mixed Signal. Que son procesos que aguantan capacitancia y aguantan resistencia. Pero actualmente hay procesos BiCMOS que tienen BJT y tienen CMOS. Entonces uno puede combinar lo mejor de los dos mundos. Y no son tan caros. Y uno igual puede hacer BJT en procesos CMOS estándar. Claro que no quedan muy buenos. Son BJT parásitos que funcionan mal, pero para casos extremos se pueden usar. Por ejemplo, el BJT tiene una característica parecida a los diodos en cuanto a comportamiento de temperatura. Y el MOSFET tiene una característica al revés. Entonces, para hacer circuitos que no dependan de la temperatura, lo que se hace es hacer un circuito con BJT que cambia de una forma con la temperatura, MOSFET, y se promedia. Y eso da algo que es más o menos independiente de la temperatura. Entonces uno puede hacer circuitos independientes de la temperatura usando BJTs en el mismo proceso que MOSFET. Tengo un alumno que hace poco diseñó y mandó a fabricar un circuito en el que diseñó un BJT en un proceso MOSFET. No es un buen BJT, lo vamos a probar, vamos a ver qué tan malo es, pero se puede. Ok, la lectura entonces del Cedra Smith, capítulo correspondiente, o sea, la edición 4 es el capítulo 4 y la edición 5 es el capítulo 5. Cuando yo aprendí electrónica, em, hablábamos del transistor, ¿sí? Y era BJT. Y luego de eso vino MOSFETs. A la hora de los MOSFETs yo ya me había eximido del examen, así que no aprendí nada de MOSFETs en electrónica. Aprendí después en mi doctorado, porque ese es el problema cuando hay examen eximible, que uno deja de aprender. Yo lamento no haber aprendido en ese tiempo y después me recuperé, pero bueno, antiguamente, y es por eso que en la edición 4 del Cedra Smith, BJT está en el capítulo 4, MOSFET en el 5, y al revés, en la edición 5 cambiaron de orden. ¿Por qué eso? Porque originalmente los BJT eran mucho más usados que los MOSFETs. Y los MOSFET eran algo que hacían esos gallos que hacen circuitos integrados. Pero como ahora estamos cerca de hacer circuitos integrados en Chile, no de fabricar, pero de diseñar, ya estamos diseñando todos los años, estamos diseñando chips aquí en Chile. Este año ya hemos mandado a fabricar 6 de la Católica en 3 procesos diferentes. Entonces yo creo que no estamos tan lejos. Hay preguntas. Diferentes cosas. Hay uno que es para un experimento de
de lectura de un CCD científico, otro es para un experimento de física de partículas, y los otros 6 son para docencia. Alumnos como ustedes que hace 2 años estaban en esta sala, 2 años después están mandando a fabricar chips. Y uno de ellos fue un bandgap que usaba este BJT parásito que les comentaba. Antiguamente los BJT eran mucho más usados, actualmente ya se están usando más MOSFETs. Y yo hace años que estaba mirando en Victronics y Victronics vendía 2 MOSFETs. El otro día me sorprendí cuando vi que tenían muchos MOSFETs. Entonces, los tiempos cambian. Ok, entonces el transistor bipolar, así es como se le llama coloquialmente, BJT, es una válvula de corriente, hasta el momento lo mismo que el MOSFET, ¿cierto? Una válvula de corriente. O sea, deja o no deja pasar corriente parecida al MOSFET, cuya apertura se controla mediante una corriente más pequeña. Oh, eso es distinto. Mediante una corriente más pequeña. El MOSFET funciona con voltaje, el BJT funciona con voltaje o con corrientes también, porque en el BJT, en el terminal equivalente a la compuerta del MOSFET, sí puede haber corriente. De hecho, tiene que haber corriente. Entonces ya ahí hay una diferencia. Ambos tipos de portadores de carga participan en la conducción. Participan portadores mayoritarios y minoritarios, a diferencia del MOSFET, donde son solamente electrones en el caso de canal N y huecos en el caso de canal P. Puede operar de 2 maneras el BJT, en forma lineal, como amplificador, en el que actúa más o menos como una fuente de corriente constante controlada por voltaje, igual que en la región activa del MOSFET. O en forma discreta, encendido y apagado, en que opera como un switch. No es tan buen switch como el MOSFET, pero tiene una resistencia súper baja. Entonces, ¿cómo? No, en BJT se le llama saturación a esa zona, no se le llama triodo. Hay 2 tipos, NPN, que es parecido al NMOS, parecido, no son lo mismo, y PNP, que es parecido al PMOS. No hay algo así como BJT complementario, pero siempre se usan NPN y PNP. Los BJT son menos populares que los MOSFET en circuitos integrados. Los MOSFETs la llevan en circuitos integrados y bueno, actualmente están comenzando a proliferar los transistores de compuerta, los FinFET. No sé si tienen una traducción en español, que son FET con compuerta en forma de aleta. Y probablemente haya otras tecnologías en el futuro, entonces esto está cambiando, pero actualmente los BJT son menos populares que los MOSFET en circuitos integrados, porque son más caros, pero predominan en circuitos discretos, o sea, si ustedes bajan esquemáticos de circuitos discretos con transistores, probablemente van a tener BJT. Tienen mayor transconductancia por unidad de corriente. El MOSFET tiene una transconductancia, ese lo graficaron en algún momento, ¿no? Graficaron GM versus ID. ¿Se acuerdan o no? Bueno, uno puede calcular la transconductancia de los MOSFETs y dan un GM partido por ID, o sea, por cada unidad de corriente, ¿cuántos GM me dan? En el MOSFET eso es típicamente menor que 25 milisiemens por miliampere. En un BJT, eso es MOSFET. Esto queda súper claro en 3433. En un BJT, GM partido por ID de un BJT es 40 milisiemens por miliampere y además es función de la temperatura. Y en los TIFETs, que es una tecnología nueva que estamos comenzando a estudiar aquí, es mucho más, como 100 o 200. Nos tiene muy intrigado cómo funciona eso. Bueno, tienen mayor transconductancia por unidad de corriente que los MOSFETs. Tienen mayor ganancia intrínseca. O sea, el GM por el RO es mayor en el BJT que en el MOSFET. Entonces uno puede sacar mayor ganancia de un amplificador en menos etapas. Tienen mayor frecuencia de ganancia unitaria.
Esa es una cifra de desempeño que se llama FT, y probablemente en el futuro, y ya están muy cerca, capaz que ahora hayan pasado a los MOSFETs, a los BJT. La verdad es que no he mirado números, pero, pero siempre se han ido acercando mucho. Presentan menos ruido y son más robustos frente a radiación y a otro tipo de desastres, ¿cierto? Veamos algo de historia. Entonces, esta es la historia del BJT. En 1945 se formó este grupo de investigación en Bell Labs, este laboratorio donde salieron un montón de inventos, New Jersey, con el objetivo de desarrollar una tecnología alternativa al tubo de vacío. Esto fue como ya terminando la Segunda Guerra Mundial y siguieron con todo el impulso. En ese tiempo existían los cristales rectificadores, o sea, había diodos, había algo así como diodos, no entendía muy bien por qué funcionaban, pero existían los diodos que rectificaban y funcionaban re mal. De hecho, lo usaban como rectificadores para radares y, y era terrible, complicado. Había uno que era el coherer, que era una especie de tubo de vidrio con virutas de metal. Y las virutas de metal normalmente no están formando un camino entre ambos nodos, a menos que pase una corriente en cierta dirección, y eso sí permite que esto que estas virutas se reordenen, y que es como un polvo en realidad de metal, y permitan la conducción. Y para que no conduzca de nuevo, lo que había que hacer era golpearlo. Entonces se inventaron circuitos súper ingeniosos que después de que detectaban un pulso, le daban un martillazo para que se remeciera y dejara de conducir de nuevo y esperar el siguiente pulso. Había otros que estaban basados en un cat whisker, que era una barra de semiconductor que en ese tiempo era galena o cualquier otro material semiconductor disponible en la naturaleza, que tenía un pelito de gato, y ese pelito de gato tocaba en la superficie. Eso es un diodo de punto contacto. Y buscando el mejor lugar había que ir moviendo ese pelito de gato hasta que tocara en el lugar correcto, y cuando tocaba en el lugar correcto ahí rectificaba y funcionaba como detector de, de señales. Y cuando no funcionaba bien, de nuevo, lo golpeaban hasta que funcionara. Eh, Seguimos con la misma idea de golpear cosas hasta que funcionen. Ya no funciona tan bien eso, pero bueno. En ese tiempo, Walter Brattain y John Bardeen construyeron el primer transistor bipolar de punto contacto bajo la dirección de William Shockley. Entonces aquí están Brattain, Bardeen y Shockley. Ya hablé de ellos tres en algún momento. Les comenté que él tuvo dos premios Nobel, uno por la invención del transistor y otro por superconductividad. Y bueno, él era el jefe, ¿se acuerdan que les conté que estaba medio loco y paranoico y todo eso? Bueno, Shockley era muy especial, sintió celos porque estaba fuera en el momento en que ellos descubrieron el transistor. Las patentes no eran a nombre de Shockley, porque la idea de punto contacto fue de Brattain y Bardeen. El tema de patentes es súper estricto, o sea, solamente van como inventores los que contribuyeron. Y en ese pequeño detalle de hacer algo que fuera punto de contacto, que fue el transistor que ellos inventaron, que ya se usan re poco, si es que, Shockley no estaba. Entonces, Shockley estaba tratando de hacer algo distinto, que ya había estado patentado, trabajó en secreto después y luego de eso inventó el transistor bipolar, desarrolló la ecuación, así que los tres obtuvieron el Nobel. A propósito de Nobel, ¿alguien vio la película Particle Fever? Está en Netflix, no, nadie la ha visto, es re buena, yo me divertí mucho. Los que estén pensando entrar a mi grupo de investigación, sugiero que la miren, porque ahí hablan de en parte de todas las cosas que se hacen en torno a la física de partículas y cosas en las que estamos trabajando. Yo identifico personas ahí en el video, gente que yo conozco, que saltaba de alegría cuando encontraron el bosón de Higgs. Oh, les conté el final. Particle Fever, fiebre de partículas. Em, claro, no, es súper buena y me da risa porque en la película hay una parte que me causó mucha gracia, y es que los físicos ya más capos, ya los más, permiso, en el área de la física, cuando escriben paper con uno o dos colegas más, porque saben que los premios Nobel no lo asignan a equipos de más de tres personas.
Entonces estos gallos saben que van a ganarse un Nobel con un paper en particular y no escriben paper con más de dos o tres personas. Eso es impresionante. Lo encuentro muy notable. Ya, no, hasta tres. Ya, entonces en el 48, trabajando en secreto, inventó el bipolar, de ahí sacaron el Nobel. Entonces este apareció en el 49. Lo del 47 fue bien interesante porque, bueno, trabajaron durante noviembre, ya tenían algo más o menos funcionando. Ya en diciembre, el día 24 de diciembre, dieron una demostración dentro de Bell Labs y dijeron, miren, esto es lo que inventamos. Pusieron una caja, dentro de esa caja hay un transistor. Ellos le llamaron transistor porque dicen, según he leído, que es porque es como transfer resistor, o como un resistor que transfiere algo. Yo sospecho que el nombre viene de otro lado, yo sospecho que el nombre es más bien como transconductor y algo más corto, pero capaz que me equivoqué. Pusieron en esta caja el transistor y dijeron, ok, aquí tenemos parlantes que están sonando con este amplificador. Vamos a encenderlo. Pum, lo encienden y suena inmediatamente, no tienen que esperar a que el tubo se caliente y estaban todos, ¡oh! Impresionante, no hay que esperar uy, ¿cuánto voltaje? No, es bajito, son mucho menos que los ciento y tanto, 300 volts que requieren los tubos. Todos impresionados, muy impresionados. Em, Fue notable. Este es el primer transistor, entonces esta es la barra de germanio que ellos usaron, esto que está aquí. Y aquí esto es un pedazo de dieléctrico, ¿no? Eso no conduce. Y aquí hay dos cables que van aquí y aquí. Y esta es la base del transistor, o sea, es el sustrato sobre el cual construyeron el transistor. Y luego venía este pedazo de plástico. Y al lado del plástico, por este lado, venía un metal que hace un contacto ahí. Y viene otro metal que hace un contacto aquí. Y bueno, la base, esta base sobre la cual se construyó este transistor, era un cable. Y entonces esto de aquí derivó en el símbolo del transistor, que es así, donde esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Y se ven parecidos, o sea, yo veo el símbolo del transistor ahí mismo. Son la misma cosa, ¿cierto? Es divertido. Y a la base se le llamaba base porque era la base sobre la cual construyeron el transistor. Entonces, cuando uno piensa en, no sé, pues, si yo inventara un dispositivo nuevo, le pondría... Una vez inventé uno para un curso de electrónica, que era como una bicicleta. Y este se llamaba manubrio, este se llama, no me acuerdo cómo les puse, pero la base es el que controla. Y en compuerta uno entiende, con la compuerta uno abre o cierra el transistor. Pero base no tiene ninguna etimología de dejar pasar o no dejar pasar. Y la razón por la cual se llama base es porque era físicamente, mecánicamente, la base sobre la cual se armó el primer transistor. De esto hay réplicas. Yo vi una de estas réplicas. En algún museo tengo una foto. Sí, eso era chico, era como de este porte. O al menos la que yo vi era chica, era como. Aquí la foto se ve grande, pero era. No, no, es chico, es como de este porte. Si quieren, traigo una foto eventualmente, pero esto entero creo que era del orden de 2 centímetros. No estoy seguro, pero era chico. Era nada que ver con las miniaturas de transistores que hay ahora, pero era bastante chico. ¿Sí? Creo que sí. Yo creo que sí. Em, lo difícil era purificar estas barras de germanio. Y según entiendo, ya venían dopadas. O sea, el líquido del cual sacan esto ya viene con un dopaje. No es que hayan insertado mediante implante iónico o mediante difusión algún tipo de dopaje externo. No, sí, sí había. Estaban recién empezando a entenderla. Pero es bien curioso, ¿ah? Es súper curioso. Estos gallos trabajaron con germanio porque el germanio era más fácil de purificar que el silicio,
porque el silicio funde a 1400 grados, 1400 y tanto, mientras que el germanio fundía mucho menos, 800, no sé cuánto, pero mucho menos. Entonces, la técnica para trabajar con germanio era mucho más fácil que la técnica para trabajar con silicio. Lo curioso es que estos gallos estaban buscando el transistor de efecto de campo, y todos saben, ahora después de haber hecho el capítulo anterior, que el transistor de efecto de campo depende de una pequeña película de dióxido de silicio que va justo debajo de la compuerta. Y ese dióxido de silicio es aislante. Estos gallos tenían dióxido de germanio. El germanio produce, cuando se oxida, dióxido de germanio, que es una película verde que se deposita sobre el germanio. O sea, se deposita, digamos que el oxígeno del aire reacciona y produce una capita verde. Lo malo del germanio es que uno lo lava y se va. Entonces ya no es aislante y nos sirve como efecto de campo en el caso del silicio. Y de hecho ellos reportan haber tomado el trozo de germanio, haber visto esta película verde y haberlo lavado bien para que hiciera buen contacto. Si hubieran usado silicio no habría sido tan fácil lavar ese pedacito de silicio. Y habrían tenido que usar algo más y tal vez eventualmente habrían conseguido un transistor de efecto de campo, que no fue posible hasta finales de los 50 al final. Entonces es curioso, la vida da muchas vueltas. Lo otro es que esto fue un descubrimiento, porque ellos estaban tratando de desarrollar el transistor de efecto de campo y se tropiezan con esto que ni siquiera sabían bien cómo funcionaba. Más historia. Los primeros dispositivos eran de germanio, que era más fácil de trabajar que el silicio. Todo esto yo lo leí en un libro que es súper bueno, es apasionante, quiero leerlo de nuevo, que se llama Crystal Fire. Y está súper bien escrito, está en inglés, pero es muy bueno, es muy, muy entretenido. Yo lo leí y me divertí mucho leyéndolo. Entonces los primeros eran de germanio, que era más fácil de trabajar que el silicio. Había numerosas técnicas de fabricación, se desarrollaron nuevas. En el 53, esto es muy choro, la compañía japonesa Tokyo Tsushin Kokyo, no sé cómo lo diría un japonés, se llama Totsuko, Totsuko, ¿sí? Totsuko, adquirió la patente del transistor por $50.000, porque ellos vieron que había potencial. Entonces llegaron los japoneses a Estados Unidos, negociaron, sí, sí, vendieron, compraron, perfecto. Llegaron al hotel, llamaron a Japón, así, hola, colega en Japón, esta es la patente. A ver, mándame un fax. No, no hay fax todavía. Descríbemela, ya. Entonces describieron la patente del transistor a sus colegas japoneses, colgaron el teléfono, un par de semanas más se fueron de vuelta a Japón. Cuando llegaron a Japón, los japoneses ya estaban fabricando transistores mejores que los que había en Estados Unidos. Y esta compañía vio un gran potencial en el transistor. Entonces dijeron, ya, pues cambiémonos el nombre porque Totsuko no es muy occidental. Entonces busquemos algo que tenga que ver con sonido. Entonces dijeron, hagamos una compañía que sea como Sony, algo así. El problema es que puesto así, en japonés, yo no hablo japonés, pero así es como lo leí, significa perder dinero. Entonces ellos le quitaron una N y quedó en Sony. Entonces Totsuko luego pasó a llamarse Sony y se esforzaron en diseñar una radio que tuviera transistores. Antiguamente las radios portátiles que la gente llevaba a la playa o qué sé yo, eran como de este porte. Era tremendo pedazo de radio que requería un rato para empezar a funcionar, consumía baterías como loco, era terrible. Y Sony se esmeró en diseñar una radio con transistores que cupieran un bolsillo. Sony no fue la primera compañía en sacar una radio que cabía en un bolsillo. La primera compañía fue Regency, que sacó esta radio, creo que esta, que es la TR1 de Regency. Y los vendedores de Regency iban con camisas con bolsillos muy grandes, para que cupiera bien en el bolsillo ahí. Es divertido eso, ¿ah? Pero bueno. Después de eso, Sony sacó su primera radio con transistores, que fue precursor del Walkman y del iPod y de todas esas cosas. Es divertido. BJT reinó en la electrónica, tanto discreta como integrada. Después de eso comenzó a prevalecer
MOSFET. Y seguimos usando el BJT y lo seguimos usando también en 2483, que es laboratorio de electrónica. ¿Quiénes van a hacer laboratorio de electrónica? Buena, es súper buen curso. Le metimos harto empeño en mejorarlo. Antes era bueno, pero ahora ya quedó tan bueno que... No, quedó súper bueno. Hubo un esfuerzo detrás, o sea, el curso ayuda a aprender y a reforzar todo lo que aprenden aquí, porque hay un esfuerzo detrás de ese curso en amplificadores, transmisores, receptores infrarrojos, cosas bien sencillas, pero aplicando ecuaciones. ¿Mm? ¿Sí? 3433 es teórico, es un curso teórico y SPICE. Y ese curso depende de tus intenciones, de lo que a ti te gusta hacer, pero si tú eres teórico, ese curso es para ti. Si tú eres más práctico, haz laboratorio. Si te gustan ambos, puedes tomar los dos. Puedes hacer shopping, de hecho. Ahora que pueden votar cursos hasta la I1 más o menos, puedes ir y ver. Creo que los laboratorios no los puedes votar, pero bueno, los otros sí. Ya, estos son algunos papers interesantes. No, más allá de eso, 3433, no me preguntes a mí, porque yo hago el curso y yo te voy a decir, no, es el mejor curso, maravilloso y todo. Pero pregúntale a los alumnos que han tomado ese curso eh, una opinión honesta. Y creo que ellos te pueden decir mejor, porque yo te voy a decir que es bueno. Ellos puede que sean más honestos que yo. Así que esa es mi recomendación. Y te lo digo con toda honestidad porque estoy seguro de lo que ellos van a decir. No sé, es bueno, es bueno, bueno. Claro. Y no te digo que le preguntes a los alumnos de mi grupo, pregúntale a alumnos de otros grupos que han tomado ese curso. Em, entonces está este paper, súper interesante. Está este libro, que se los recomiendo a full. Hay una edición de Electron Devices de julio del 76, donde inventores de un montón de tecnologías que ahora usamos como locos, escribieron mira, yo estaba trabajando en el verano de este año, fue divertido, y llegamos a esto. Y son puros viejitos hablando de cosas que inventaron en algún momento, pero es notable, súper bueno. Después está esto, historia de la ingeniería de semiconductores. Este no lo he leído. Y este es un paper súper bueno, súper liviano. Está escrito por Tom Lee. Él es muy bueno comunicando cosas. Él es muy buen orador y es muy bueno escribiendo también. Y este paper está muy entretenido. Además que él tiene sus propias fuentes históricas, entonces él no visita Wikipedia. Yo visito Wikipedia o a lo más un par de cosas que he aprendido por ahí, pero él tiene sus propias fuentes, entonces él no repite a otros historiadores, él cuenta la historia. Ah, todo esto, él no es historiador, él diseña chips, DRF, tiene 50 patentes, ha escrito miles no, cientos de papers, y lo de 50 patentes no estaba exagerando, son como 50. Él es muy impresionante, pero además es muy buen historiador de electrónica. Él ha llegado al nivel de leerse papers en ruso. Él no lee ruso, pero le pide ayuda a sus alumnos rusos para entender bien cómo fue desarrollada la electrónica en otras partes del mundo. Entonces es notable. Y lo que él escribe en general es súper bueno. Léanlo, es muy bueno, en serio. Oye, pero léanlo, ¿ya? En serio. Ya, no sé si les queda claro, suficiente énfasis en leanlo. Ya. ¿Cómo son los BJT? Ya, a ver, no todos se van a comprar Crystal Fire, porque hay que comprarlo en Amazon, todo eso. Yo tengo una copia en mi oficina, si alguien quiere leerlo puede pedírmelo prestado, pero este de aquí está en la web. Es cuestión de escribir el título, a poner enter y ya apareció. Y uno después pone imprimir si quiere o no, puede leerlo ahí mismo en el teléfono. Léanlo, en serio, léanlo. Ya. ¿Cómo son los BJT? Este es el símbolo, entonces tienen tres terminales. Y no hay terminales ocultos como en el MOSFET, aquí hay tres terminales. Está la base, emisor y el colector. No es conector, es colector porque colecta. Así como el dren drena, este otro colecta.
Oh, hay un drenaje de agua lluvia o colector de agua lluvia. Bueno, esto es lo mismo. Un emisor emite portadores de carga, por ejemplo electrones, para que lleguen hasta el colector. Entonces está el NPN y está el PNP. ¿De acuerdo? Base, emisor, colector. El emisor es el de la flechita, entonces. Y la flechita indica la dirección de la corriente. BJT discreto se ve de esta forma. Típicamente el símbolo discreto tiene un círculo, una circunferencia alrededor. Hay pregunta. Dos portadores de carga. Sí, eso internamente. Internamente llevan los dos. Sí, de electrones y en este caso de huecos. Pero internamente hay algo de los dos. Estos son BJT discretos. Aquí hay otro BJT. Aquí hay dos BJT. Sí, bueno, después vamos a ver esta configuración, que es súper famosa. Hay varias parecidas a esta. Y esto es un BJT integrado. Así se ven los BJT integrados. El BJT no es simétrico, a diferencia del MOSFET, que sí es simétrico. Bueno, los MOSFET discretos no son simétricos, pero los MOSFET integrados son simétricos. Los BJT son todos asimétricos, todos. Porque el emisor tiene que ser chiquitito y bien dopado, el colector tiene que ser grande y la base tiene que ser delgada. Entonces tienen que ser distintos. Ya. Hablemos de los contenidos de este capítulo. Entonces vamos a hablar de la física del BJT para ver cómo funciona esta cosa y tratar de entender más o menos las curvas. Entonces de aquí salen las curvas. Luego hablamos del BJT en pequeña señal. Ah, ya, perfecto. Pequeña señal, pequeñas diferencias de voltaje, qué pequeñas diferencias de corriente producen allá, y yo puedo usarlo como amplificador. Después, cómo polarizar un BJT, cómo darle las corrientes, cómo darle los voltajes para que esté en una polarización estable con un comportamiento de pequeña señal que a mí me guste. Luego veremos amplificadores con BJT. Adivinen, hay tres configuraciones. Emisor común, colector común y base común. Muy bien. Oye, ¿ya estudiaron? ¿Cómo es la cosa? Sí, oye, esto es re parecido a MOSFET. De hecho, el modelo de pequeña señal del BJT es así, con algo aquí. Cambia un poquito, ¿cierto? Aparece una resistencia extra y esta es tan grande que generalmente la despreciamos. Entonces así queda el modelo de pequeña señal. Es súper parecido al del MOSFET, es realmente parecido. Es es súper, no, es pi, sigue siendo pi. Otras configuraciones de de amplificadores con BJT, esto lo vamos a pasar bien rápido. Y luego BJT reales. O sea, esto es lo mismo que MOSFET. Hay varias cosas de aquí que ya la han visto antes, pero que las vamos a aprender de nuevo para BJT. Entonces hablemos de la física del BJT. Em, Esta es la estructura. Hay preguntas. Queda en la entrada. La resistencia, eso, ese es el modelo. Ese es el modelo pi. Hay un modelo T también, que es así. Esto es emisor, colector, esto se llama RE, esto es base, es casi lo mismo. Ya, física del BJT. Entonces, la estructura tiene tres terminales, como dije, base, cuya corriente controla otra corriente. La corriente base es chica, y con la corriente base que es chica, podemos controlar una corriente de colector que es mucho más grande. Colector, a través del cual circula corriente, y emisor, a través del cual también circula corriente. Entonces, miramos esto, y yo lo veo simétrico, no sé si en la pantalla se ve simétrico, yo lo veo súper simétrico. Pero no es así, en la práctica no es así. Este es un dibujo que se usa para explicar cómo son los BJT. En la práctica los BJT se parecen más a esto y a esto. ¿De acuerdo? Entonces es un sándwich. NPN. Y a este se le llama NPN. Y este es un sándwich PNP, PNP. ¿Sí?
en CMOS. Ah, es como hacerlo en un CMOS. En un proceso CMOS uno puede hacer BJT. Entonces este es un PNP. Ya en un CMOS yo tengo P sub, el sustrato, la oblea, y encima del sustrato yo puedo hacer un pozo N sobre el cual puedo fabricar transistores PMOS. Pero en vez de fabricar transistores PMOS, pongo una difusión P, una difusión P, un pozo N. Ah, y esto hace que la base, que este terminal de base sea un nodo. Esto es una unión óhmica, por lo tanto, todo esto es base. Todo esto es base. Y aquí hay P, aquí hay N, aquí hay P. Por lo tanto, ahí tengo un BJT parásito. Típicamente, en procesos antiguos, solamente se pueden hacer BJTs parásitos de esta forma, que son PNP. En procesos más nuevos se pueden hacer BJTs parásitos NPN, pero son malos, son realmente malos. Próximo año voy a poder decirles qué tan malos son cuando probemos el chip de Matías. Shockley, sí, no confundas con Schottky, eso es otra cosa. Schottky es el diodo que es unión metal semiconductor. Shockley, Shockley hizo cualquiera de estos. En cambio, el que hizo Bardini Brattain fue, por ejemplo, no sé si era P o N, eso, dos cables conectados directo ahí. Y eso también funciona como BJT. Pero es mucho, muy sensible a la distancia entre estos dos terminales. Era súper, súper difícil de hacer. Ok, entonces es un sándwich NPN o un sándwich PNP. Entonces aquí tenemos emisor, base, colector. Entonces, esto de aquí es una unión entre emisor y base. Ah, perfecto. Entonces, este es material tipo N, este es material tipo P. Esto es como un diodo y esto es como otro diodo. Pero si uno hace esto, eso no es un transistor. ¿De acuerdo? Eso no funciona como transistor. Aunque igual es un sándwich NP, cable PN, eso no funciona como transistor. Para que funcione bien, tiene que tener esta forma. Así funciona, así no funciona. Así funciona. Así no funciona. Esto es NP, PN. Pero eso no es un transistor. Esos son dos diodos espalda con espalda. Ok. Entonces esto es una unión y cuando hay una unión existen regiones de agotamiento. Aquí aparecen regiones de agotamiento, ¿cierto? Cuyo espesor depende de los voltajes. Ah, ya me acuerdo. Es como el diodo, es como dos diodos, más o menos. Ya, tratemos de entender cómo funciona entonces un BJT. Primero hablemos de las regiones de operación. El BJT tiene tres regiones de operación, bueno, cuatro en realidad. Hay tres, pero hay una que al revés que otra, entonces son cuatro al final. Está la región de corte, adivinen, la región de corte significa que no pasa corriente. Entonces aquí no corriente. Después región activa en que opera como fuente de corriente corriente controlada. Y región de saturación en que opera más o menos como una resistencia, más o menos como un R chico. Ojo que la región de saturación en el MOSFET se parece a la región en un MOSFET. ¿Se acuerdan de las curvas del MOSFET o no? Nosotros a esta región le llamamos región de triodo y a esta región le llamamos activa. Ya, yo le llamo activa, muchos le llaman activa, pero muchos le llaman saturación. La región de saturación del MOSFET no es la región de saturación del BJT, es la región de triodo. Yo para evitar confusiones por eso le llamo región activa en el MOSFET y región activa en el BJT. Y la otra, que es triodo en MOSFET, se llama saturación en el BJT. Y está la región inversa, que es como la región activa, pero al revés. Es como si intercambiara C con E. Ahí me queda inversa. O sea, si se asumiera erróneamente que el BJT
es un dispositivo simétrico y lo doy vuelta, ahí queda en región inversa. Ok, es como en activa, pero malo. Pero no vamos a ver las curvas. Hay circuitos que usan el BJT en región inversa, pero cada vez se usan menos. Por ejemplo, yo de esto no sé mucho porque no lo he mirado mucho, la verdad, pero porque soy más de CMOS. Pero los TTL utilizan en alguna parte un CMOS, un inversor CMOS, por ejemplo, se ve así. Un inversor TTL es mucho más complicado. Tiene un montón de transistores, tiene transistores con difusiones dobles. Por ejemplo, tiene BJT con doble emisor, cosas raras, ¿sí? Y algunos de estos tienen que operar en región inversa. Eso es todo lo que sé de región inversa. ¿Ok? No, nunca he usado uno en región inversa. Entonces, la región de operación en los MOSFET dependía de los voltajes, ¿cierto? VGS, VDS y las relaciones entre ambos respecto de VT. En un BJT, las regiones de operación dependen de si las uniones están eh, en polarización directa o en polarización inversa. En corte, ambas están en polarización inversa. En región activa, la unión base emisor está en directa, la unión colector base está en inversa. En saturación, ambas están en directa y en inversa es justo al revés de esta otra. Entonces, antes de continuar con el modelo, para amplificar, normalmente necesitamos dos cosas. Una fuente que nos convierta voltaje en corriente, ¿cierto? O sea, tenemos voltaje a corriente y eso es un GM. Y luego algo que nos convierta de corriente a voltaje de vuelta, ¿cierto? Y eso es R, ¿cierto? Entonces, esta parte de aquí es crucial para amplificar. Esto de aquí es pasivo, lo que viene aquí a la derecha es pasivo, eso no hace nada. Pero la parte crucial en la amplificación es la conversión de voltaje a corriente. Luego yo convierto corriente a voltaje usando una resistencia de casa Royal y con eso andamos bien. Entonces esta es la parte crítica de un amplificador transistorizado, la parte en que convierto de voltaje a corriente. ¿Cómo funciona la parte que convierte de voltaje a corriente? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es una fuente de corriente ideal. Ni siquiera la vamos a controlar con voltaje. Vamos a hacer una fuente de corriente ideal usando uniones. Porque aquí hay dos uniones, base emisor, base colector. Tratemos de usar dos uniones para hacer una fuente de corriente. Y con eso vamos a tratar de entender cómo funciona el BJT. Entonces, ¿cómo hacemos una fuente de corriente? Tomamos un diodo. Esta es la curva del diodo. Si es que aplicamos voltaje, medimos la corriente. Aquí está la corriente en función del voltaje, ¿cierto? Entonces yo sé que cuando excedo los 0 volts hacia arriba, el diodo opera con un voltaje más o menos constante. Pero si yo le aplico un voltaje negativo al diodo, en el diodo no hay corriente. Y vimos que en realidad sí hay una corriente muy chiquitita, que una corriente de fuga, que es como I sub S más algo más. Entonces aquí vemos 0, y esa corriente de fugas casi no depende del voltaje. Entonces un diodo en polarización inversa es una fuente de corriente chica, corriente muy pequeña, ¿cierto? Muy chica. Pero es una fuente de corriente al final, porque la característica de una fuente de corriente es que la corriente no depende del voltaje entre sus terminales. Eso es lo que es una fuente de corriente. Un diodo en polarización inversa tiene una corriente que es más o menos constante e independiente del voltaje. Por lo tanto, un diodo en polarización inversa, o sea, con VD menor que cero, es una fuente de corriente constante. ¿Todos de acuerdo? Chiquitita. Entonces, en polarización inversa, I sub D depende de portadores minoritarios y no del voltaje entre sus terminales. Eso es lo importante.
Lo malo es que la corriente, como dices tú, es muy chica y no puede ser controlada. Entonces nos gustaría tener una forma de controlar esa corriente. Ojalá poder agrandarla. Y si la agrandamos, tal vez podamos hacer fuentes de corriente controladas por voltaje. Ese es el objetivo de esta parte de la materia. Entonces hagamos una pequeña analogía. A ver, en una unión PN con polarización inversa, se ve así, las curvas de los diagramas de bandas de energía se ven así. Típicamente, estos electrones no pueden llegar hasta allá, porque están muy altos. De la misma forma, estos huecos no pueden ir hacia allá, porque están muy abajo. Y recuerden que los huecos en estos diagramas de bandas de energía son como burbujas en Coca-Cola. Entonces, la burbuja no puede bajar, solo sube. Sin embargo, cualquier electrón que por alguna razón está extraviado y aparece aquí, ese electrón se va a caer para allá. De la misma forma que si hay un hueco extraviado y aparece aquí, ese hueco se va a ir para allá. Y eso va a provocar una corriente en esta dirección. ¿Todos de acuerdo? Miremos una cascada. En una cascada, la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo, eso sería más o menos como la corriente, ¿no? Cantidad de agua por unidad de tiempo, cantidad de electrones por unidad de tiempo, corriente. La cantidad de agua en una cascada por unidad de tiempo depende de la altura de la cascada, ¿no? Si cambiamos la altura de la cascada, ¿cambia la cantidad de agua? No. Si cambiamos el voltaje en una fuente de corriente, ¿cambia la corriente? No. Entonces una cascada es como una fuente de corriente constante. ¿Todos de acuerdo? Porque su corriente o caudal no depende de la altura. ¿Cómo hacemos que tenga más corriente? ¿Cómo hacemos que esta cascada tenga más caudal? Inyectando más agua arriba. Si le echamos más agua arriba va a tener más caudal. ¿Todos de acuerdo, cierto? Ya. En un diodo con polarización inversa ocurre lo mismo. La corriente no depende del voltaje inverso, depende de los portadores de carga que aparezcan de alguna forma en la unión. Si aparecen un par de portadores, digamos que logramos generar de alguna forma mágica un electrón y un hueco aquí, el electrón se va a mover para allá, el hueco se va a mover para allá y voy a tener corriente. ¿Cierto? Y si logro de manera mágica hacer aparecer muchos electrones y muchos huecos aquí, voy a tener una corriente más grande, que no depende de cuán alta es esta cascada. Yo puedo variar este voltaje, hacer que estas curvas se vean mucho más pronunciadas, pero no voy a tener corriente, a menos que aparezcan muchos portadores en la unión. ¿Todos de acuerdo con eso? Ya. Entonces esto es como una cascada de electrones, ¿cierto? Entonces la corriente de unión en unión PN inversa es corriente de fuga, depende del número de portadores minoritarios que aparecen al borde de la cascada, ¿cierto? Electrones en región P, huecos en región N. Nosotros podemos aumentar esa corriente aplicando luz o calor para generar portadores minoritarios, por ejemplo en el fotodiodo. Si ponemos un fotodiodo polarizado como se polarizan los fotodiodos en forma inversa, por aquí no circula corriente. Pero si yo inyecto luz, de alguna forma, hago incidir luz, esa luz va a hacer que algunos electrones que hay aquí salten y dejen huecos detrás. Y si inyecto más luz, más electrones van a saltar y van a dejar más huecos detrás. Mientras más luz incide, más portadores de carga aparecen, mayor es la corriente que produce. Entonces es como un fotodiodo al final, es como una especie de fuente de corriente controlada por luz. A mí me gustaría tener una fuente de corriente controlada por voltaje o por corriente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que inventar un modo de inyectar portadores minoritarios de manera controlada para que la corriente dependa de un voltaje. O sea, hacer una fuente de corriente controlada por voltaje. Una forma de inyectar una corriente de portadores minoritarios como función de voltaje es mediante una unión PN directa. ¿Se acuerdan cómo funciona la unión PN directa? Bueno, como un diodo.
Si yo aplico un voltaje, yo inyecto corriente. ¿Qué tal si combino ambos? Combino una unión PN inversa, que funciona como una cascada, y controlo la cantidad de electrones que están fluyendo en esa cascada mediante una unión PN directa. Esa es la idea detrás de un BJT. Una unión PN directa y una unión PN inversa, compartiendo la región P en este caso. Entonces, ¿cómo se hace un transistor? Para que sea funcional, tiene que ser de la siguiente forma. El emisor tiene que estar súper dopado para que la corriente base emisor sea principalmente de electrones. La base debe ser muy delgada para que puedan transportarse estos electrones antes de que pase cualquier otra cosa, ¿cierto? Que no se recombinen. Entonces, por eso es que dos diodos de esta forma no funcionan, porque aquí la base es enorme. Tercero, el colector debe ser grande para recolectar adecuadamente cualquier portador que se acerque al borde entre la base y el colector. Entonces, esas tres características tiene que tener: emisor superdopado, base delgada, colector grande. Gran superficie. Esa superficie importa. Y así es como mostramos el transistor normalmente. Base emisor, base colector. Vamos a centrarnos en entender el funcionamiento en región activa. Y después vamos a tratar de extrapolar a ver qué pasa en región de saturación. Pero este es el que vamos a tratar de entender, en región activa. Ya. Sí. No lo sé. Honestamente no lo sé. No sé cómo se caracteriza eso. Es una buena pregunta. Voy a averiguarlo. Sí, no, aquí es distinto. Aquí es distinto. Yo sospecho que un parámetro importante aquí es el espesor de la compuerta, pero no lo sé, de la base, pero no lo sé. Déjame averiguarlo. Eh, la cascada, claro, es colector base, sí. Base emisor, sí, sí, sí. Vamos a hablar de región activa. Bueno, aquí hay algo de cómo funciona esto. Vamos a verlo intuitivamente. En el emisor hay electrones. Yo aquí tengo emisor y base. Si polarizo la base emisor de manera directa, entonces los electrones se van a mover así, porque la base está de alguna forma atrayendo electrones, pero la base es delgadita y los electrones pueden cruzar hasta el colector. Entonces, solo una pequeña parte de los electrones se van por la base y una gran parte de los electrones se va por el colector. Entonces, si yo tengo una corriente base I sub B, la corriente de colector va a ser beta veces más grande que I sub B, donde beta es más o menos constante y es del orden de 100. Puede ser más, puede ser menos. Entonces I sub C va a ser como beta veces I sub B. ¿De acuerdo? Bueno, a eso vamos a tratar de llegar eventualmente. Entonces, ¿cómo es esto del BJT en región activa? Este es un dibujo que muestra un poco las corrientes. Ven que hay corrientes de huecos y corrientes de electrones. Ahí está la parte bipolar, por eso se habla de bipolar, porque hay dos tipos de corrientes, corrientes de electrones, corrientes de huecos en esta dirección. O sea, los huecos van de base a emisor, mientras que los electrones van de emisor a colector. Y hay algunos que se recombinan entre medio en el camino, que son poquitos.
Y estos diagramas, oh, que son complicados, ¿qué muestran? Ah, distancia, bueno, esta es la distancia, perfecto. O sea, esto de aquí es X, distancia. Esto de aquí son regiones de agotamiento, donde no hay concentraciones de portadores de carga. Entonces aquí hay una región de agotamiento y aquí hay otra región de agotamiento. ¿Por qué la región de agotamiento de la unión base-emisor es más angosta que la región de agotamiento de la región base-colector? Puede haber una razón, pero en cuanto a voltajes, ¿por qué esta es más chica que esa? Porque esta es tan directa, por lo tanto es súper chica la región de agotamiento, mientras que esta está en inversa, por lo tanto se alejan la, la parte que conduce y queda al medio de la región de agotamiento más grande. Esto que está aquí es la concentración. Esta es la concentración de huecos en la región tipo N, que es de portadores minoritarios. Esto aquí es la base, por lo tanto lo que se grafica aquí es la concentración de electrones en la base. Y se sabe que parte en un valor y termina en un valor que es prácticamente cero. En teoría es así, en la práctica se asume lineal. Y luego tenemos el colector. Ahora vamos a tratar de plantear ecuaciones. Más importante que el desarrollo, nunca me voy a preocupar del desarrollo. Yo no sabría hacerlo, tengo que mirar mis notas. Es el resultado. Bueno, por aquí hay electrones y aquí hay un gradiente, ¿de acuerdo? Porque, no más que eso, mira, aquí hay un gradiente, porque aquí en este punto tiene que ser cero y en este punto tiene que ser NP de cero, por lo que vamos a hablar después. Si en este punto es cero y aquí es NP de cero, aquí hay un gradiente. Y cuando hay un gradiente en un material semiconductor, existe un tipo de corriente que depende del gradiente, corriente de difusión. Entonces va a haber corriente hacia allá, ¿cierto? Va a haber corriente. Y todo lo que va hacia allá pasa hacia el colector. Esa es la explicación. Ok, entonces si B es mayor que cero, em, hay huecos, ¿cierto? De base a emisor, que es una pequeña corriente que está aquí, y hay electrones de emisor a base, que es una gran corriente. Eso es porque el ND, o sea, la concentración de donantes en la parte del emisor es mucho mayor que la concentración de aceptores en la base. Eso hace que esta corriente de hueco sea mucho más chica que la corriente de electrones que viene al revés. Eso es simplemente porque este está muy dopado, mientras que la base no está tan dopada. Esa es la razón. Entonces miremos este gradiente de concentración en la base. En la unión emisor-base, que es esta unión que está aquí, tenemos que justo ahí hay NP de cero. Esa es la concentración. Y luego hay cero aquí, porque esta está en polarización inversa. Por lo tanto, la física de semiconductores sabemos que aquí tiene que haber difusión, ¿cierto? Estas son las ecuaciones. NP de cero es un NP0 por E a la VBE partido por VT. Esta es la concentración en equilibrio térmico. Y de aquí puede salir que I sub n es la corriente, en este caso, es el área del emisor por la carga de cada portador de carga por la constante de difusividad de sub n por la derivada de las concentraciones, ¿cierto? Mientras mayor es la derivada, mayor el gradiente de concentración, mayor la corriente. Derivada de NP que depende de X respecto de X. Eso es lo que estamos graficando. Aquí graficamos concentración, la derivada es lo que nos importa. Y eso es menos AE por Q por dN por, dado que esto es más o menos lineal, porque esto es muy chico, entonces podemos decir que la derivada es esta altura dividida por esta distancia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por NP de cero partido por esta distancia que le llamamos
W. Entonces esa es la corriente de electrones. ¿Qué pasa con I sub C? La mayor parte de los electrones que se difunden hacia la base son colectados por el colector. Es un poco mágico, pero así es como ocurre. Son atraídos finalmente de alguna forma. ¿Quién los está atrayendo? ¿Quién atrae un electrón? Un voltaje más alto, ¿cierto? O sea, aquí en colector debería haber un voltaje más alto, es el caso, justo hay un voltaje más alto en colector. Perfecto. Entonces el colector atrae electrones gracias a un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Aquí hay un campo eléctrico que atrae los electrones. Entonces de aquí resulta que I sub C es A sub B, que es el área del emisor, por Q por dN, que es la constante de difusividad de electrones, por NP0 partido por W. Ah, pero a todo esto le podemos poner un nombre, que es I sub S. Em, Esto I sub S es AE por Q por dN por NI cuadrado partido por NA, eso es NP0 por W. Todo esto multiplicado por E a la VBE partido por VT, donde VT, ¿qué será VT? Vuelta al voltaje térmico, voltaje térmico, que vale ¿cuánto? KT partido por Q, típicamente, ¿cuánto es? 25 milivolts a temperatura ambiente. Ya. Entonces esta es la ecuación que nos interesa. Esa es la primera, por lo menos. Y a esa, I sub C igual I sub S por E a la VBE partido por VT, donde I sub S es la corriente de saturación, se le llama. Es del orden de pico a attoampere, es muy chica, muy, muy chica. Y esto de aquí es voltaje base emisor, esto es voltaje térmico, y sub S crece a razón de 2 por cada 5 grados Celsius. 2 por. Ya, entonces yo miro esta ecuación y digo, ¿esto es un diodo o no? Pero hay una pequeña diferencia con el diodo. La pequeña diferencia es que la corriente de colector depende del voltaje base emisor, que son otros dos terminales. O sea, base, emisor, colector. La corriente en el colector depende no del voltaje entre colector y emisor, sino que depende del voltaje entre base y emisor. O sea, es una corriente de colector que depende de un voltaje entre otros dos terminales. Esa es la gracia. Entonces, dos terminales controlan la corriente por un tercer terminal. Y eso resulta en una fuente de corriente controlada por voltaje. Ya. Em, pero no todo está listo. Todavía no hemos resuelto el tema de cuánto más grande es la corriente de colector respecto a la corriente de base o cuánto más chica que la corriente de emisor. Eso lo vamos a resolver ahora y después terminamos con los modelos. Entonces, I sub B tiene dos componentes. Tiene H más, corriente de huecos, y esa le llamamos I sub B1, debida a huecos de base a emisor, y H más de colector. Esa es IB2. Entonces I sub B1 va a ser A sub B. Esto, honestamente, no es tan relevante para este curso.
Es más relevante para materiales eléctricos, pero no para este curso. Y sube A sub B por Q, por dP, por NI cuadrado, partido por ND y LP. LP es la longitud de difusividad. Luego por E a la B, BE partido por BT. Y B2, a su vez, es Q sub N, que es la carga total de electrones en base, partido por tau sub B, que es el tiempo medio de recombinación. En la base hay recombinación. El tiempo medio antes de la recombinación es tau sub B. Luego Q sub N, esto es parte de cursos de física de semiconductores. Yo sé que esta parte es latera, tengo que hacerlo, tengo que mostrarlo, pero no lo voy a preguntar y no es tan relevante para este curso. Este curso es más de diseño electrónico, no de física de semiconductores. Q sub N es AE, el área por Q por un medio NP en 0 por W. Área bajo la curva esencialmente. Y eso es a su B por Q por W NI cuadrado partido por 2 NA por E a la BBE partido por BT. Y de aquí sacamos que I sub B2 es un medio, resolviendo todo esto, AE Q W NI cuadrado partido por tau sub B por NA por E a la BBE partido por BT. Y luego I sub B es la suma de I sub B1 e I sub B2, entonces hay que sumarla. Y de aquí resulta en I sub B igual I sub S por dP partido por dN por NA partido por ND por W partido por LP más un medio W cuadrado partido por dN tau B por E a la B, BE partido por BT. Entonces aquí, pero esta se parece mucho a la del colector. Es casi la misma ecuación, pero tiene un factor aquí. Entonces llamémosle a esto de alguna forma. Sea beta igual 1 partido por todo eso. dP partido por dN, por NA partido por ND, por W partido por LP, más un medio por W cuadrado partido por dN tau B. Entonces de aquí sacamos que I sub C es beta veces I sub B, o equivalentemente I sub B es I sub C partido por beta. ¿Cuánto será I sub E? Recuerden que el transistor es así. B. Esto es I sub B, I sub C, perdón, esto es I sub E, I sub C. Entonces si I sub E, ¿podremos ponerlo en función de I sub C más I sub B? Es la suma, de hecho. Esto es como un supernodo. No hay acumulación de carga dentro. Por lo tanto, I sub E es I sub B más I sub C. Y es beta más 1 por I sub B. Y es beta más 1 partido por beta por I sub C. Todas estas se entienden. Después una vez que la absorbe, resulta fácil. Entonces de aquí definimos un nuevo parámetro, que es alfa. Esto de aquí es 1 partido por alfa. Por lo tanto, alfa es beta partido por beta más 1. De la misma forma, beta es alfa partido por 1 menos alfa. Alfa es casi igual que 1. ¿Hay un gamma? No, no hay gamma. Y beta es grande. Digamos que beta es 100, 200, alfa es casi 1. Porque 200 partido por 201 es casi 1. Pero alfa es menor que 1. ¿De acuerdo? A alfa se le llama ganancia de corriente de base común, a beta se le llama ganancia de corriente de emisor común. Y además tenemos que I sub E, después voy a hacer un resumen de esto, es I sub S partido por alfa, por E a la B, BE partido por BT, I sub B es I sub S partido por beta, por E a la B, BE partido por BT. Ya, dejemos la clase aquí. Y luego tertulia en 10 minutos.
duda. A ver. Había sido tres cosas las que pregunté, las cosas que me enfermé, Sí, sí. pero ya lo de los pan déjame pasar. Tráete una silla, Ya. para que no esté de rodilla ahí. Bueno, lo primero que no entendí es que yo iba a hacer el MOSFET 2N7000, pero, o sea, según esto me funciona bastante bien el MOSFET. Funciona bastante bien el MOSFET como Ya, de la corriente porque los voltajes que se están, o sea, las corrientes con las que se están trabajando son bien chicas ahí. sí, pero usaste el medio No, capacitor sí, ahí. eso lo voy a como arreglar al final, Ya, ok. el tema del capacitor. Ya. Pero, sí, el tema, como que nos dijo cómo calcular como con la fórmula esa. No es difícil, porque si lo calculas con la fórmula te va a dar el Sí, ripple aquí, pero no te da el ripple ahí. ese es el punto. O sea, yo usé la corriente de aquí para calcular exactamente. Mira, pero tú sabes, ya, tú sabes que el ripple aquí puede ser 250 mili, Sí, y tú sabes cuánto VGS te va a consumir esto. Y VGS, tú puedes calcular VGS para una corriente de 1 ampere. Y tú sabes entonces cuánto es el VG mínimo. Y el VG mínimo va a depender. durante el B estoy usando. El voltaje del VG. El BS Ya, como de 6. ya, y de acuerdo. Y tú sabes que este va a depender de la alimentación. Si la alimentación baja, este va a bajar también. Claro. Entonces de ahí tú puedes decir más o menos, tú puedes estimar más o menos cuál es el voltaje mínimo aquí para que VG siga siendo tan alto que permita que este no caiga más de 250 mili hacia abajo. Eso es lo que me conviene aquí es al final usar. Bueno, yo lo que estoy. Aquí yo necesito que esta corriente es fija porque viene dado por este OPAM. Ujú. Esa corriente fija porque o sea, entre ese OPAM y esa resistencia. Estas dos definen la corriente que pasa. Entonces lo que me convendría sería aquí, en este caso, usar una especie de. O sea, tener un menor voltaje acá ¿De acuerdo? y para que pase la misma corriente, o sea, sería usar un MOSFET, no sé, como más grande. Ya. Entonces puedes poner varios en paralelo, por ejemplo. Aprieta el botón derecho encima, bueno, o lo que tengas como botón derecho, eso. Y pon M igual o control botón derecho, que no sé cuál es. Y ponle, no, ese estaba bien. ¿Sí? Sí, y ponle M igual aquí, en línea 2 o lo que sea. ¿Ya? Ponle M igual 100, ¿Eso qué significa? que son 100 en paralelo. ¿Ya? Y prueba ahora, tal vez el VGS baje un poco. A ver. Sí, no tiene que ser tan larga, puedes detenerla Sí. mucho antes. Lo estaba tratando de hacer entre 3 y 5 pero no sé por qué me lo corre desde el 1. Sí, qué raro, no, tal vez empieza a grabar datos, no, no sé. Y eso me da, bueno, me da casi lo mismo, pero con un mayor grip. A ver si lo sé. Sí. ¿Por qué es que el ripple es tan grande? Mayor ripple todavía. Sí, Ahora voy a ver la diferencia con el otro. Si es que le esa cosa. O sea, con esto. El ripple me da más chico. sí, curioso eso. No sé por qué. Porque al tener más estoy sacando más corriente. Porque los voltajes son constantes. Este voltaje y ese voltaje son constantes. Si Sí, pongo más, hay más corriente que pasa, entonces el ripple debería aumentar. Entonces no me conviene sacar más corriente. Lo que mm, necesito es alguna forma. sí, no lo entiendo bien, la verdad, porque según yo el ripple depende del voltaje que entra en base, en compuerta. Y ese voltaje compuerta puede ser más bajo si el transistor es más ancho. Entonces me llama la atención. Pero, o sea, yo usé un IRF 540 porque es más ancho. Ya. Pero ese pide más voltaje o menos voltaje acá, menos, para la misma corriente. Según yo debiera ser menos. Entonces eso es. Y ahí, para la misma corriente. Sí, eso no lo entiendo bien, pero Ya, lo otro está. Tengo una otra. tiene que haber una explicación razonable. Usualmente en electrónica hay explicaciones razonables. Si uno trabaja lo suficiente, uno puede llegar a entenderlo. Ya bueno, ese era el primer problema, el tema de los capacitores que ya voy a tener que jugar un poco porque no sé cómo. No, eso es difícil de calcular por lo mismo que te dije. O sea, depende
Si tú quieres que Toda la este llegue a corriente. 250, este tiene que estar, no sé, 6 volts más arriba, y si este está 6 volts más arriba, esto es 12 menos 250 mili más 6, y este va a estar 1,5 más arriba o lo que sea. Entonces, ahí tienes que calcular cuánto ripple puedes aguantar en este nodo para que este se mueva muy poco. Y de ahí sale la... Ya, voy a tener que jugar porque en verdad. Sí, no es tan simple como... No, no, para nada. Ya, Pero también puedes tratar de justificar por Spice. Lo ideal es que llegues con algo analítico para comparar con Spice. sí, bueno, el tema de calcular por lo menos este capacitor lo sé porque ya nos explicó una tarea cómo hacerlo. Ujú. Pero me va a quedar muy grande igual porque necesito también ver aquí la capacitancia de este. Ah, no, ese puedes sacarlo. ¿Ah, De sí? hecho, sí. Ah, pero entonces, Sí, mira, si tú piensas que hay corriente DC aquí solamente, tú podrías sacar ese y no debería haber un gran cambio. bueno, No creo que se esté entonces, ayudando mucho. ¿Puedes correrla de nuevo? sí, no se me van a ayudar. Ok. El Ripple es chico, Ya. pero estoy con mucho. Voy a agarrar. O sea, Ujú. yo calculé que necesito, según la fórmula que nos dio, 0, o sea, 40 mili. Sí, pero esos 40 mili para tener 250 mili aquí arriba. Sí, Pero tú puedes tener, a ver, ¿qué voltaje hay típicamente aquí arriba? como alrededor de 19, 18. Ya, y ese voltaje puede bajar mucho antes de que este voltaje recién empiece a bajar. Lo puedo bajar acá arriba. Sí, tú puedes bajar ese voltaje antes de que este baje. Ah, yo tendría que hacerlo aquí una especie de caída de tensión. No, porque aquí ese voltaje va. Entonces, aquí hay ripple, ¿cierto? Claro. Aquí va a ir bajando, va a ir, déjame mostrarte aquí. Entonces, el voltaje que hay ahí arriba va a ir bajando. Ujú. Pero cuando baje debajo de cierto umbral, va a empezar a afectarme el voltaje que hay a la salida de este. Porque yo sé que en este MOSFET tiene que haber un VGS dado, ¿cierto? Ujú. O sea, sé que hay 12, aquí tiene que haber 18, por decir algo. Sí. Y si el voltaje aquí baja de 18, recién aquí voy a ver que este baja de 12. Este 18 viene del operacional. Claro, pero bueno, ese es Y- el caso del 127000. Si yo agarro uno que me pida menos voltajes, igual me soluciona un poco el Sí, asunto. sí, ayuda un poco, ciertamente. Entonces tú aquí tienes 18 Ujú. y tú aquí tienes que tener algo mayor de 18. Aquí justo tengo como casi 19. Ya, entonces es como un volt más arriba. ¿Sí? O sea, si este baja de 19, este va a bajar de 18 y este va a bajar de 12. Entonces el ripple que puede aguantar arriba no es 250 mili. Si te mueven 250 mili, no vas a bajar nunca del, de este voltaje. Este voltaje es el que tienes que determinar. Mm. El voltaje mínimo aquí para que aquí salgan 18, para que aquí salgan 12. Ya. No, o sea, bueno, claramente este del mínimo puede. Estoy muy Entonces, cerca del mínimo, ese es el punto. ya, Tendría si que bajar. puede que aquí haya ripple, Sí. pero igual cuando este voltaje llega al valor mínimo, digamos que llega a 19, este llega a 18 y este llega a 12. Ya. O sea, para ti, para poder bajar el tamaño de ese capacitor, Necesito bajar el voltaje hasta el B de aquí arriba. no, para bajar ese capacitor, si tú bajas ese capacitor, esto va a caer más rápido. Tú necesitas bajar el umbral a partir del cual aquí dejan de haber 12 volts. O sea, a ti te convendría mucho para hacer que ese capacitor pueda ser más chico, Que esa diferencia sea menor. que esta diferencia sea menor, y para eso se usa un transistor más ancho. Ah, Yo ya. usé un IRF 540. Digamos, lo que yo obtuve